Hello. Hola. Hey, listen, I'm really glad you came in today. Qué agradable que estés aquí conmigo hoy. Um, how about I order you a cup of coffee? Gracias. ¿Te gustaría una taza de café? All right, I'll get one here. Ok, ya te traigo una. Listen, I told you that I wanted to learn a little bit about you today. Te conté que quiero aprender algo de ti hoy. Sí, así es. And so what I'm going to do is ask you a few questions. Lo que voy a hacer es que te voy a hacer unas preguntas. ¿Está bien? Oh yeah, and you'll have to tell me what he said too. Sorry about that. That's right. Yeah. I know he said. I know what that. It'll take us. Say this to them. It's going to take us a minute to get this sorted out. Nos va a tomar unos minutos que le cojamos el tiro a esto. This is what happens. Eso es lo que pasa when you have somebody from the U.S. in charge. Cuando tienes a alguien de Estados Unidos a cargo. They can mess up anything. La pueden embarrar muy fácil. Alright, so I'm going to ask you just a few questions. Te voy a hacer unas preguntas. Está bien. It's okay. And one last thing. What I'll do is I'll ask the question. He'll translate. You answer, and then you can translate back to me. Okay. And I would just want you to answer the questions honestly. Solamente quiero que respondas las preguntas honestamente. Está bien. It's okay. And if I ask you something that you don't want to answer because it's too personal. Y si te pregunto algo que no quieres responder porque es muy personal, está bien. That's okay. Eso está. Just say I'll pass. Solamente di que paso. Okay. So here's the first question. Aquí está la primera pregunta. I would like to know what your 5 biggest hurts in life are. Me gustaría saber cuáles son las 5 heridas más fuertes de tu vida. I have one more explanation. Tengo otra explicación. When we think about hurts, cuando pensamos en heridas, what's a hurt to one person? Lo que es una herida para una persona isn't a hurt to another. No es una herida para otra persona. I don't know you. Yo no te conozco. So you may not have had traumas in your life. Entonces de pronto no has tenido traumas en tu vida. So I'm not trying to dig up something that didn't happen. Entonces no estoy escarbando para encontrar algo que no ha pasado. A hurt is the thing that when you're driving down the road, una herida es algo que cuando tú estás manejando en la calle and you're by yourself, y estás solo, you go, I wish that had never happened. Tú dices, ojalá eso no hubiera pasado. Okay? Está bien. And so what is the first of your 5 biggest hurts? ¿Cuál es la primera de tus 5 heridas? Que mi papá no lo conocí. That I didn't get to know my father. Why didn't you get to know your father? ¿Por qué no conociste a tu padre? Porque solo dejó a mi mamá embarazada y pues no lo conocí. Because he left my mom pregnant and he left. So he was never around? Entonces él nunca estuvo a tu lado. No. Well, you didn't know about that when you were a baby. Tú no supiste de eso cuando eras un bebé. No. And you were young. When do you recall recognizing your dad wasn't there? ¿Cuándo recuerdas tú que reconociste que tu papá no estaba contigo? Cuando ya tenía 3 años y medio. When I was 3 years old. Porque miraba a otros niños que le decían papá a alguien. Because I would notice, see other kids that would call other people dad. Okay. Well, tell me a little bit about how you felt when you experienced that hurt, because that's a big deal. Entonces dime un poco cómo te sentiste cuando tuviste esa herida, porque eso es una herida grande. Que no era importante que no sabía por qué estaba acá en el mundo si no podía tener un papá, no era importante. I felt I wasn't important because I didn't have a father.
Did other kids tease you about that? ¿Otros niños te molestaban por eso? Sí, What would they say? ¿Ellos qué decían? que era como un abandonado, como un renegado. That I was an abandoned child, a renegade. And I bet there were some nice words they used when they said that. Te aseguro que habían buenas palabras cuando dijeron eso. Sí, All right. When a person experiences a hurt like that, Cuando una persona experimenta un dolor así, because your dad never came back, right? porque tu papá nunca regresó, ¿cierto? no, Okay. When a person experiences a hurt like that, Cuando alguien experimenta un dolor así, they've got to survive. tienen que sobrevivir de alguna manera, You know, because it hurts a lot. There's pain. porque duele mucho, hay mucho dolor. And people get by in lots of different ways. Y la gente sobrevive de muchas maneras. Sometimes we do bad things. Algunas veces hacemos cosas malas. Sometimes we get like really determined, I'm going to do the right thing. A veces nos determinamos a hacer lo que está muy bien. And sometimes we just do things to distract ourselves. Y a veces hacemos cosas para distraernos. I know what I would do if I had experienced what you did, Yo sé lo que yo haría si yo estuviera en tu lugar, but I'm really interested to know what you did. pero estoy más interesado en lo que tú hiciste. cuando ya tenía una edad pues adecuada, When I had, so when I was older, pues no tan grande, pero sí 7 años después del terremoto de Guatemala, 7 years after Guatemala's earthquake, emigré a México I went to Mexico y pues, sin mi familia ni nada, solo con otros niños de la calle, without my family, only with other kids from the streets, para pues sobrevivir y pues, llegar a Estados Unidos. to survive and seek to enter the United States. Y logré ingresar después de 3 años de vivir en México. I was able to enter the U.S. after 3 years in Mexico. Y a una edad muy temprana, 10 años, At a very young age, when I was 10 years old, empecé a consumir drogas I began consuming drugs y pues otros eventos, ¿verdad? Que and other events. Well, let me ask you this, and I'm not making fun of you. Déjame preguntarte algo y no quiero que sientas que me estoy burlando de ti. So you're 10 years old. Entonces tienes 10 años. Why did it occur to you to do drugs? ¿Por qué se te ocurrió a ti hacer drogas? porque en la ciudad que vivía en Los Ángeles, Because in the city that I lived in Los Angeles, habían otros pues, jóvenes de 12, 13 años there were other boys, 12 and 13 years old, Okay. que lo hacían y pues que el pasado de ellos era similar al mío They did it and their past was similar to mine. y encontraban una salida al problema. So would it be fair for me to say this? Entonces sería justo que diga esto, That there was a great deal of acceptance if you did drugs? que había una gran dosis de aceptación cuando tú hacías drogas. Sí, Okay. How did the drugs make you feel? ¿Cómo te hacían sentir las drogas? pues el día a día me podría sobrevivir y no recordarme del dolor y de la situación que sobreviví. Well, day by day, they would make me forget and not feel the pains in my life. All right. Thanks. Number 2. Gracias. La número 2. La herida número 2. Mi papá pues me abandonó, ¿verdad? Mi papá nunca estuvo, pero otra de las cosas bien difíciles es que cuando tenía 3 meses, So a part of my father being absent when I was 3 months old. no, mi papá me abandonó. So my nunca dad estuvo ahí. abandoned me. He was never there. Y cuando nací, And when I was born, a los 3 meses, 3 months after I was born, también mi mamá me abandonó my mother also abandoned me con mi abuelita. with my grandmother. Whoa.
I know that how it makes me feel. How did it make you feel? ¿Cómo te sentiste con eso? Pues todavía más difícil porque cuando ya crecí, Even more difficult because when I grew up, nunca entendí I never understood cómo es que una madre que lleva how is it that a mother 9 meses a un bebé adentro lo puede abandonar. that had carried a baby for 9 months has the ability to abandon him. Y pues mi abuela, yo la miraba y pensaba que ella era mi mamá, pero pues ya era mi abuela, ¿verdad? O sea, I used to podía ver la figura que no, o sea, no conjugaba la edad. I used to see my grandmother as my mother, Uh, but I could see she was too old to be my mother. Y ella me decía, en veces cuando llegaba mi mamá, decía, porque mi mamá se llama Teresa, decía, ahí viene Teresa, tu mamá, y yo me ponía a llorar, porque sentí que ella me estaba negando como un hijo también. ¿Puedes repetir? Que yo sentí, cuando mi mamá se llamaba Teresa, His mom's name was Teresa. cuando venía a mi casa, When she would come home, mi abuelita his grandmother me decía que Teresa era mi mamá, would tell him that Teresa was his mother, y me dolía and it was painful porque pensé que también ella me rechazaba como hijo. because she also rejected me as her son. All right. If I had experienced that, Si yo hubiera experimentado eso, there's several words that come to my mind hay algunas palabras que vienen a mi mente about the way I would feel about myself de la forma como yo me hubiera sentido acerca de mí mismo if I had that experience. si yo hubiera tenido esa experiencia. Can you give me words that describe how you felt about yourself when you had that experience? ¿Me puedes dar como palabras que describen cómo te sentiste con esa experiencia? No creo que hayan palabras I don't think there's words, humanas human words, para referirme en ese momento a mi sentimiento. to explain those feelings. It would be at least fair to say this. Yo creo que sería justo por lo menos decir esto. I'm not trying to put words in your mouth. Y no quiero poner palabras en tu boca. If it were me, I would think I didn't matter. Si fuera yo sentiría que yo no importo. Tal vez la palabra no importa, es pequeña. I think maybe the word not important is not enough. Okay. All right. Well, that's pretty rough. Bueno, pues eso es muy fuerte. So, how did you cope with that? How did you survive that? Because that's another big hurt. Entonces, ¿cómo hiciste para sobrevivir ese gran dolor? Pues es parte del ingreso, fue parte, o sea, fue un conjunto de esas cosas las que me llevaron al involucrarme con los jóvenes ahí. It was part of the mix that made me go to Mexico in pursuit of the United States. Okay. So, it would be the same thing you were talking about before. You Yeah. fled, Ya. did drugs. O sea, la forma como tú manejaste eso fue que te fuiste a México y hiciste drogas. Sí. Okay. All right. Number 3. ¿Cuál es la tercera? Creo que fue cuando tenía como un año después de estar en Los Ángeles, It was 1 year after I was in LA. me arrestó la policía I was arrested by the police. y me golpearon, ¿verdad? Siendo yo They hit me. pues un niño, ¿no? Pensé que me iban a llevar a un TYC, a un lugar de niños. They hit me. I was a child, and I thought they were going to be taking me to a place for children. Pero al contrario, pues, tenía un poco de dinero, me lo robaron y me golpearon brutalmente.
But on the contrary, they took the money I had with me and they hit me brutally. Creo que lo que más me impactó, What impacted me the most que los mismos policías eran latinos. is that the policemen that hit me were Latinos. That's shocking. Eso es impresionante. How did you feel when that happened? ¿Cómo te sentiste cuando eso pasó? Como que no podía confiar en nadie. I felt like I couldn't trust anybody. Well, I think I can understand that. Bueno, creo que yo puedo entender eso. Did you feel anything else? ¿Sentiste algo más? Solo, aparte de enojo, mucha ira. I mean, a lot of anger. Uh-huh. Who were you angry at? ¿A quién estabas? ¿Con quién te sentías con ira? En algún momento con Dios. In some instances with God. It's okay you were mad with God, but what? Está bien que te pongas bravo con Dios, pero ¿por qué? Porque durante la niñez también y todo eso, creo que en México hay mucha gente creyente, ¿verdad? Because during my childhood in Mexico, there's a lot of believers. No, yo no dividía ni el catolicismo, ni el cristianismo, ni nada, solo era una parte, pues, de una línea, ¿verdad? I couldn't divide or find the difference between Catholicism and Christianity. It was like homogeneous. Y por eso hasta el momento no me gusta que critiquen a los católicos. That's why I don't like when Catholics are criticized. Uh-huh. Porque de una u otra forma me decían que había un Cristo, pero no entendí en ese momento todo lo que pasó si había un Cristo. Because when one or another Catholics and Christians told me there was Christ, but during this moment I couldn't feel any Christ anywhere. Yeah. So God even let you down. I'm sorry. God even let him down. Entonces Dios inclusive te decepcionó. Sí, en ese momento, Yeah. sí. Or at least his people did anyway. Yes, at that moment he did. Well, how did you survive that? What did you do to cope with that? ¿Cómo sobreviviste ese dolor? Nosotros empezamos a sacar el enojo contra los mismos policías. We reacted with a lot of anger against the policemen. You laid hands on them. Tú les pegaste. En Los Ángeles es muy fácil conseguir armas. In LA it's very easy to find weapons. Uh-huh. Y, So it'd be fair to say you just got tough. Entonces sería justo decir que te volviste rudo. sí, Struck back. sí. Okay? De vengarte. Sí. All right. Number 4. La número 4. A uno de los niños que estábamos en el grupo, To one of the kids that were part of the group, sí, que le decíamos Tiny, we used to call him Tiny. Mm-hmm. porque sí era Tiny, era muy flaquito y pequeño. He was very tiny and skinny. Y lo agarraron los policías, The police took him. lo golpearon, pero él no soportó la golpeada y se murió. They beat him, but he couldn't support the beating and he died. How did you feel when that happened? ¿Cómo te sentiste cuando eso pasó? Mucha desesperación y A lot of desperation. tal vez no tenía como que sentí como que no tenía la oportunidad de hacer algo. Me hubiera gustado hacer algo en ese momento de venganza. I felt that I should have done something. I felt I could have done something to prevent this.
feel anything else? ¿Sentiste algo más? Solo enojo. Just anger, a lot of anger. What else did you do to survive this? ¿Qué más hiciste para sobrevivir esa herida? How did you cope with the pain? That's a lot of pain. ¿Cómo sobrellevaste este dolor tan fuerte? Mucha más violencia. A lot more violence. Cada vez que decíamos de edad y nuestra corpulencia, pues era mayor para poder hacer cosas As I peores. grew up and I became stronger, I could attack better. Uh-huh. No one's ever going to take advantage of you or anybody you love. Nunca nadie se va a aprovechar de ti ni de nadie que tú quieras. No. Un momento. Okay, number 5. Y la número 5. Sí, creo que fue lo que más, la número 5 tal vez es una de las cosas más I dolorosas. think number 5 is probably the most painful one. Siempre mi esposa sabe de mi situación, ¿verdad? De mi pasado. My wife knows about my past. Yo creo que fue el haber hecho lo mismo que mi papá hizo conmigo, ¿verdad? De que solo embaracé a una mujer mexicoamericana y ese niño ahora ya es un hombre. And it was Que haber hecho lo mismo que hizo mi papá. having done the same thing my dad did, which is leaving Dejar a alguien embarazada. somebody pregnant and then walk away. Y ahora él ya es pues, un hombre. And now this baby is a man today. Okay, I'm not trying to put words in your mouth, No quiero poner palabras en tu boca, but it would be fair to say this. pero sería justo decir esto. You had become your dad, Tú te volviste tu papá, Sí, the man you Yes. hated. sí, un hombre que odiabas. That's hard. sí. Eso es duro. How did you feel about yourself when that all happened? ¿Cómo te sentiste cuando todo eso pasó? Inservible, Useless. So not strong, Entonces no fuerte, not powerful, no poderoso, not in control. no. no en control. Right. Of all the things you've told me, De todas las cosas que me has dicho, I agree that would be the hardest for me. yo estoy de acuerdo que este también sería el más duro para mí. How did you survive that? ¿Cómo sobreviviste eso? Cuando yo me separé de ella, When I separated from her, es porque pues ya era un residente permanente en Estados Unidos. is when I was already a permanent resident in the U.S. Pues viajaba, como decían algunos señores de Colombia, se conocía Colombia así, pero para otros negocios, ¿verdad? I traveled, like some people here in Columbus say, for other businesses. Okay. Entonces tuve otros problemas I had other problems, y terminé separado de él por muchos años. I ended up Pero separating no pudimos tener una comunicación con ella. con ella y con él. So during these trips, I ended up separated from her and my child. So And we didn't communicate. would it be fair to say that you just removed yourself from the situation, ¿Sería justo decir que tú te removiste de esa situación? kept busy, ¿Te mantuviste ocupado so you don't have to think about it? para no tener que estar pensando en eso? Sí. Yeah.
I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. While I didn't experience what you experienced, Aunque yo experimenté lo que tú experimentaste, I've experienced some similar things. perdón, aunque yo no experimentaba lo que tú has experimentado, sí he experimentado cosas similares. Things that I know were wrong when I did them. Cosas que yo sabía que estaban mal cuando yo las hice. And it didn't matter what I did, Y no importaba lo que yo hiciera, I just didn't want to have to think about it. yo simplemente no quería pensar en ello. So I would work really hard Entonces trabajaba muy duro to keep myself distracted. para mantenerme distraído. Did you ever find anything that could distract you for a little bit? ¿Tú encontraste algo que te pudiera distraer así sea por un rato? Muchas cosas. A lot of things. Yeah, lots of things. Well, I have to ask one question. You don't have to answer it if you want. Te tengo que hacer una pregunta, pero no tienes que responderla si no quieres. These other businesses, Estos otros negocios, I'm guessing they weren't legal. asumo que no eran legales. No. Yeah. Did you ever end up in prison over it? Sí. Terminaste en la prisión por ellos. That's hard. Eso es duro. I'm just wondering, what was the hardest thing about prison? Te pregunto qué fue lo más duro para ti en la prisión. No ser libre, no tener la libertad de locomoción, de moverme. Lack of freedom, lack of movement. Yeah. When you were in prison and didn't have that freedom, how did you feel about you? Yes. When he was in prison and didn't have freedom, Cuando estabas en la prisión y no tenías libertad, what did he feel about himself? ¿qué sentiste de ti mismo? Peor de inservible. Even Worse. more useless. How did you survive in prison? ¿Cómo sobreviviste la prisión? Después de los primeros 5 años, After the first 5 years, solo se toma el liderazgo y se encarga uno de lo demás. you must take leadership and take care of the rest. So you just got tougher and started leading the tough guys. Entonces te engrandeciste, te volviste rudo y fuerte y tomaste control de las personas allí adentro. Algo así. It's something like that. Yeah. All right, just a couple more questions, then we're done. Un par de preguntas más y terminamos. If I were to ask you, through all those times, Si yo te fuera a preguntar, what en todo ese tiempo, what was your greatest fear? ¿cuál fue tu temor más grande? Pues creo que las palabras de la gente en México y tal vez en Houston, algunas en Los Ángeles, So the words of the people in Mexico, Houston, and LA, que alguna vez me dijeron que había un infierno, that at some point told me there was hell. There was a hell. terminar pues, en ese lugar. And ending up in that place. Okay, I know because I saw her with you, you're married. I said, I know because I saw her here, he's married. Sé porque vi a tu esposa que estás casado. Sí. I bet you're pretty grateful for her. Estoy seguro que estás muy agradecido por ella. Sí, creo que a los hombres feos Dios nos da mujeres guapas, ¿verdad? Yes, for ugly guys, God gives beautiful women. Well, I want to tell you something. Bueno, te quiero decir algo. If your wife were here hearing that, Si tu esposa estuviera aquí oyendo esto, that was the right answer. esa fue la respuesta correcta. All right. If I were to ask you Si yo te preguntara what your biggest fear is today, if there is one, cuál es el miedo más grande que tienes hoy, si hay, and there doesn't have to be one, I'm just asking. no tiene que haber uno, solamente te pregunto. Sí hay, es perder mi matrimonio. Esa es una de las cosas cuando yo la hermana de Costa Rica mencionó de los hijos y todo eso. If there is a fear, it's the fear of losing my
my wife. Porque son como la base fundamental de mi vida. Because my family is the fundamental base of my life. O sea, estamos hablando ya que Dios está sobre nosotros, ¿verdad? O sea, estaba hablando de la tierra, no estoy poniéndolos a ellos antes que a Dios, ¿verdad? I know God is above everything, and I'm not saying my family is on top of God. Okay. Pero siempre he pensado But I've always thought que el divorcio that divorce no me afecta solo a mí, doesn't affect only me, ni a mi cónyuge, no, and my spouse, sino que afecta a mis hijos. but it affects my children. Y la mayoría de veces, And the siempre, majority of times, siempre pensamos en nosotros we always think only on my wife and myself. y no en nuestros hijos. Cuando habla de divorcio, hablan de dos personas. And when we talk about divorce, we usually refer to an event for two people, but it's not really. Our kids are also affected. Yeah, so if the next time we were talking, Entonces, si la próxima vez que estemos hablando, I start saying, well, no, divorce is no big deal. y que yo te diga, no, el divorcio no es nada grave. Kids will make it through. They'll adjust. Los niños se ajustan, ellos se acomodarán. You'd probably lay hands on me, Tú probablemente me pegues. and it wouldn't be to bless me. Y sí, no sería para bendecirme. All right. I want to say thank you to you. Te quiero dar las gracias. The next time we get together, I want to hear more about your life, La próxima vez que nos encontremos quiero escuchar más acerca de tu vida. because I know somewhere along the way you chose Christ. Porque yo sé que en algún punto en tu caminar encontraste a Cristo. And so here's the question I'm going to ask you, Esta es la pregunta que te quiero hacer. and I wish we had time to do it now. Y quisiera tener el tiempo de hacerlo ahora. I want to hear the story about how you went from a tough guy that nobody took advantage of Quiero saber cómo pasaste de una persona to a guy that's completely sold out to Christ. que era ruda y se aprovecharon de ti a alguien que conoció a Cristo y cambió su vida. And I'm going to have you tell me about it in detail, Y quiero que me lo cuentes en detalle, but I wonder if you could just give me a few sentences to tell me how it came about. perdón, me gustaría que me lo contaras en mucho detalle, pero por el tiempo, si puedes contarnos en unas pocas palabras cómo fue. Está bien. Tal vez un paréntesis. Yo creo que muchas veces I think sometimes, many times, hablamos de todo lo malo we speak only of the bad things, y decimos, pero Dios me salvó. and we say, but God saved me. O sea que hacemos a Dios muy chiquito. So we make God look very small. Yeah. Dentro de, creo que los últimos 17 años, During the last 17 years, dentro de una Bartolina o una segregación que se le llama, dentro de una prisión, within a congregation inside the prison, le dije a Dios que si de verdad existía, I told God, if you really exist, que hiciera algo con mi vida. please to do something with my life. Y creo que el mayor gozo que he tenido The greatest joy I've ever had es que ha hecho todo lo que me ha prometido. that He's done everything He's promised me. Pues me gradué de una de las universidades jesuitas más caras de Guatemala. I graduated from one of the most expensive Jesuit universities in Guatemala como criminalista. as a criminalist. Okay, but we're going to keep talking about this, Okay, bueno, vamos a seguir hablando de esto. but you've given me a lot of great information, Me has dado una gran cantidad de información muy valiosa. and I want you to know that I consider it a privilege. Y quiero que sepas que considero un privilegio And the next time we get together, y que la próxima vez que estemos juntos I'm going to start talking to you about some things. voy a estar hablando contigo acerca de unas cosas. And on occasion, I'm going to refer back to some of the things that you've told me.
Y en algunas ocasiones voy a referirme a las cosas que me has mencionado. If I ever say anything that's wrong that you don't agree with, Si digo algo que está mal y tú no estás de acuerdo, I want you to say I didn't feel that or I didn't do that. quiero que me digas que yo no sentí eso ni que yo hice eso. But we want to look at how Christ can have an even greater influence in your life. Pero queremos ver cómo Dios puede tener una influencia Okay? en tu vida. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Give a brother a hand. Okay. Before you ask questions, Antes que hagan las preguntas, you better ask your questions now, mejor pregunten ahora, because then I'm going to ask you questions. porque después si no, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Así que rápidamente unas preguntitas para después dejar lugar al pastor Tim. Sí. Adelante. Gracias, soy Héctor de México. I'm Hector from Mexico. Mi pregunta es en relación a un tema que trató en la mañana My question has to do with a subject you dealt with this morning. de cuando está usted hablándole a una mujer que ha sido golpeada When you're talking to a woman who's been beaten, y que la está usted ministrando al respecto de que si ella verdaderamente ama a su esposo, tiene que irlo a denunciar a la policía. Okay. Pero ella no lo acepta porque de eso depende su seguridad, tanto financiera como familiar, como el sustento. ¿Qué le diría usted a esa mujer para convencerla que lo haga a pesar de lo que está sintiendo de perder su seguridad? Okay. Good question. buena pregunta. First of all, I would move very slowly, Ante todo, yo me movería con mucha cautela y mucha lentitud. but I would move slowly in proportion to how much her life is at risk. Pero yo iría progresivamente analizando cuánto de su vida está en riesgo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. The problem when you're dealing with physical abuse is El this. problema cuando uno trata con casos de abuso físico es este. If that woman heard what I just said right now, Si esa mujer hubiese oído lo que yo acabo de decir, and she went home and said something like this to her y husband, ella, por ejemplo, va y le dice algo así a su esposo, I love you and I'm calling the police, yo te amo y voy a llamar a la policía, I'd never get to have another conversation with her. seguro que yo nunca más podría tener otra conversación con ella. So, I'm getting to his question. Voy a llegar a tu pregunta. If she decided she was going to do that, Si ella decidió que iba a hacer eso, I first would come up with an escape plan for her. primero yo le plantearía un plan B, un plan de And escape, it's very simple. y es muy simple. Over a period of days, 'cause she's days or weeks, Durante un periodo de días o semanas, she would start pulling some clothes away ella va comenzando a retirar algunas ropas and have a backpack. y tener su maleta preparada. I would encourage her to come to the church Le alentaría a acercarse a la iglesia and say, listen, y decirle, I'm in danger of being killed. y que allí ella diga, yo estoy en peligro de ser lastimada o de ser muerta, But I'm scared to leave. pero tengo miedo de abandonar el lugar. Because if I leave to protect myself and my children, Porque si yo salgo de ese lugar para protegerme a mí y a mis hijos, we have no money, no tenemos dinero, we have no place to live, no tenemos dónde vivir, and he probably will try to find us. y él probablemente va a tratar de encontrarnos. This is where the church gets to be the church. Y aquí es donde la iglesia funciona como iglesia realmente. And if the church doesn't want to do this, Y si la iglesia no quiere hacer esto, they need to close the door and shut up. tienen que cerrar la puerta y callarse y dejar de hablar. I really mean that. Lo digo en serio. Shut the thing down. Cierren la iglesia. Now, I don't know about you, Yo no sé en el caso de ustedes, but depending on what country you're in, pero dependiendo de qué país uno vive, you may or may not get help from the government. quizá reciba o no ayuda del gobierno. If you can gain help from the Si government, puede lograr ayuda del gobierno, then do so. entonces háganlo. But if you can't, Pero si no lo pueden, because you love this woman, porque ustedes aman a esta mujer, because you love her husband, porque aman a su esposo and because you want to see the marriage resolved, y porque quieren ver el matrimonio resuelto, you need to say, we'll do whatever it takes to support this woman and her ustedes tienen children. que decir, vamos a hacer lo que sea necesario para sostener a esta mujer y sus hijos.
Otherwise, you're just going to put her in a bad place. Simplemente no hagan hacer otra cosa que ponerla en una situación mala. And she's right. Y ella tiene razón, She can't leave. ella no se puede ir. Then when I began to talk with her, Entonces cuando comienzo a hablar con ella, I'd be very sensitive. yo voy a ser muy sensible, I would explain to her this. yo le explicaría esto. I appreciate your desire to be faithful to the Lord and remaining married. Yo aprecio su deseo de ser fiel al Señor y mantenerse casada. We're not talking about divorce. No hablamos de divorcio. Right now, you are allowing yourself to remain in a situation Hasta este momento usted se está permitiendo mantenerse en una situación where you could be killed. donde puede correr riesgo de vida. And if you're dead, Y si usted está muerta, your children get to live with the man that killed you. sus hijos van a vivir con el hombre que le dio muerte. Which is the greater sin? ¿Cuál es el pecado mayor? And so I would challenge her gently Entonces yo gentilmente, cuidadosamente la alentaría, that the scriptures command you to love yourself, diciéndole que las escrituras nos mandan a amarnos a nosotros mismos, because they do, porque lo dice así, not overly love no yourself, excesivamente amarnos a nosotros, but to honor God with your life and body. pero sí honrar a Dios con nuestra vida y nuestro cuerpo. You have a responsibility towards your children Tiene una responsabilidad para con sus hijos, to protect and love de them. protegerlos y amarlos. And right now, your husband is not in his right mind. Y ahora en este momento su esposo no está mentalmente en lo correcto. We will stand with you to love your husband, Vamos a estar junto a usted para amar a su esposo and we'll do everything we can do to help you get a job, be support. y vamos a hacer todo lo posible para permitirle conseguir un trabajo, tener su sostén. But over a period of time, we need to address this situation. Pero con el correr del tiempo, en un tiempo prudencial, tenemos que resolver esta situación. A practical matter that you're going to have to address Un tema práctico que van a tener que resolver is the safety once they leave. es la seguridad de las personas una vez que abandonan esa casa. Now, in some cities in the U.S., En algunas ciudades de los Estados Unidos we have safe houses. tenemos casas de seguridad, casas seguras. Do you have those here ¿Existe eso aquí in your countries? en nuestro No. país? And so that makes it more difficult. I know it does. Eso lo hace mucho más difícil, yo sé que es así. This is the messiness of people's lives. Este es el problema que surge, este es el desastre que se surge en las vidas de las personas. I know I'm asking for a huge thing, Yo sé que estoy pidiendo algo enorme, but the church needs to begin to address this issue. pero la iglesia necesita comenzar a ocuparse de estos temas. ¿Ok? Does that help? ¿Ayuda? Good. Sí. Uno más, hermano. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Carlos, vengo de la ciudad de Lima, Perú. Mi pregunta es en relación a la percepción y a la espiritualidad. Y básicamente es, como consejero familiar, ¿cómo no llegar a ser un consejero legalista? ¿Cómo definiría un consejero legalista? Por ejemplo, ¿cómo medir la espiritualidad, ¿no? Un consejero familiar puede llegar a dar un consejo en relación a una experiencia que no necesariamente le toca a la otra persona, ¿no? Y mi pregunta va en relación a cómo no llegar a ser legalistas en base solamente a la experiencia o al consejo bíblico. Porque muchas veces se escoge la Biblia, pero no se contextualiza, ¿no? Esa sería mi pregunta, básicamente. Yes. Sí, es cierto. All right. Here's what you do. Esto es lo que uno hace. First of all, if I'm working with a person that's not a believer, Primero, si trabajo con una persona que no es un cristiano, family creyente, counselor. como consejero familiar, I need to recognize something. yo necesito reconocer algo. They don't care about the Bible. A ellos no les interesa la Biblia. They may tolerate it. Podrán tolerarla, They may think it's okay. quizá podrán pensar que está bien, But the minute I start using it as a point of authority in their pero en el life, momento en que yo pretendo usar la Biblia como un elemento de autoridad en la vida de esa gente, they just stick cotton in their ears. ellos se taponan los oídos, They don't care. no les interesa.
So I never expect an unbeliever De modo que yo nunca espero que una persona incrédula to accept the teachings from the Bible. acepte alguna enseñanza de la Biblia. I didn't say I never use the Yo no Bible. digo que nunca use la Biblia, I'm saying I'm not shocked when they don't buy it. le digo yo no me sorprendo cuando no la aceptan. And so the approach that I take is De this. modo que el enfoque que yo hago es este. Jesus said that all of this universe and life bears witness to the truth. Jesús dijo que todo este universo y toda la vida da testimonio de la verdad. In other words, life proves what the Bible says. En otras palabras, la vida comprueba lo que dice la Biblia. Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. The Bible says, La Biblia dice, don't cheat on your mate. no engañes a tu esposa. We all would agree with that, right? Todos estaríamos de acuerdo, ¿verdad? I've got a real shocker for you. Tengo una sorpresa tremenda para ti. You're in the minority, Estás en la minoría. right? ¿Estamos? The majority of people don't believe there's anything wrong with cheating on your mate. La mayoría de las personas no consideran que hay nada malo en serle infiel a la esposa. So if you have someone come in for family De counseling modo que si llega alguien a pedirte consejería familiar and the mate's an unbeliever, y el esposo, uno de ellos es un incrédulo, and you say to him, well, you know, the Bible says what you're doing is wrong, tú le dices a la persona, bueno, mira que la Biblia dice que lo que estás haciendo está mal, you will say that at some point. en algún momento lo vas a decir. But this is the approach I'd take. Pero esto es la manera en que yo abordaría el tema. I would just say, look, I realize you don't buy the Bible, Entonces yo le diría, mire, yo entiendo que usted no cree en la Biblia and your wife is a Christian, y su esposa es cristiana, but you just think that's a joke. pero usted cree que eso es simplemente cosa de niños. But I have a theory you don't have to agree with. Pero yo tengo una teoría con la cual usted no necesita estar de acuerdo. I believe that the Bible can be proved Yo creo que la Biblia se puede comprobar by just observing life. simplemente observando la vida. So let's talk about how it's going for you with Así- you sleeping with other women, Así being que married. hablemos un poco cómo le está funcionando a usted eso de ir a acostarse con otras mujeres fuera de su matrimonio. How's that working out for ¿Cómo le you? está funcionando? You're a happy man, right? Es un hombre feliz, ¿verdad? Family's great. La familia funciona bien, No stress in life. no hay estrés en la vida, It's really going well for you. funciona todo perfecto, ¿verdad? And then I would say this. Y entonces le diría esto, God in heaven created relationships. Dios en el cielo creó las relaciones. I don't even care if you believe there's a God. No me preocupa si usted cree que hay un Dios o no. I'm just coming up with a theory. Yo le estoy planteando una teoría, I know I'm right, yo sé que tengo razón, but you think you're right. pero usted también cree que tiene razón. And so I believe that your life is proving a teaching in the Bible. Y yo supongo que su vida, yo creo que su vida está comprobando una enseñanza que hay en la Biblia. The teaching in the Bible says that things will go very poorly when you cheat on your Y mate. la enseñanza de la Biblia es que las cosas nos van a ir muy mal cuando somos infieles a nuestra esposa. It predicted there would be consequences that come to you. Ya la Biblia adelantó que iba a haber consecuencias de las acciones malas que hacemos. And you can't argue with me about Y that. usted no puede negarme eso. So you may think I'm an idiot, Usted podrá pensar que yo soy un tonto, but for a book that you just think is a bunch of myths and stories, pero de acuerdo a un libro que usted cree que son simplemente historias y fábulas, it nailed you. esto lo ha, digamos, lo ha comprometido a It usted pointed out what you're doing wrong like that. y ha señalado exactamente lo que usted está haciendo. Now, if you want to keep doing things that cause stress in your life, go Ahora, si ahead. usted quiere seguir haciendo cosas que le causan estrés en la vida, adelante, siga. But I've discovered something. Pero yo he descubierto algo. When I'm doing something wrong Cuando yo estoy haciendo algo malo and I find out I'm doing something wrong y descubro que estoy haciendo algo malo and things go poorly, y las cosas me van mal, I generally try to use my brain and not do that thing yo por again. lo general trato de usar el cerebro y no hacer eso más. Now, I would only take this line of reasoning with an unbeliever Ahora, solamente yo tomaría esta línea de razonamiento con un incrédulo, because this person doesn't believe in God, porque esta persona no cree en Dios, they don't buy the Bible, no cree en la Biblia, no recibe lo que dice. and the Apostle Paul did this with plenty of people to El reason apóstol- with unbelievers. Y el apóstol Pablo hizo mucho de esto de razonar al razonar con los incrédulos. I can still present Christ, Yo todavía puedo presentar a Cristo, but when I'm dealing in a family practice pero cuando situation like that, estoy tratando en un caso de práctica familiar como este, the goal is to have them look at reality. el objetivo es que ellos vean la realidad. And then I might say to them this, Y entonces quizá le podría decir esto: Jesus Christ really cares desperately about what's happening in your Jesucristo se family. interesa tremendamente por lo que está sucediendo en su familia.
He just does. Lo hace, You ¿cierto? don't have to believe in him, No hay que creer en él, but he believes in you. pero él cree en usted. And you know what? I actually believe he got you here. ¿Y sabe qué? Yo creo concretamente que él hizo que usted viniera hoy aquí. Because guys like you don't come to Porque counseling. las personas como usted no vienen a buscar consejo. And so I go in the back door De manera que yo entro por la puerta de atrás, because I believe what the scriptures teach. porque yo creo lo que la Biblia enseña. That all of life proves the Bible. Que toda la vida demuestra la veracidad de la Biblia. So that's how I approach that. Eso es como yo situation. abordaría ese tema. The second thing that's important La is this. segunda parte importante es esta. I may have people sit in front of me that are disobeying the Lord, Yo puedo tener personas delante de mí sentadas que están desobedeciendo al Señor, and they need to be challenged. I y get esas that. personas sí necesitan ser confrontadas. But if all I do is beat them up Pero si yo todo lo que hago es castigarlos and not offer them a way to understand that Christ can move them into y obedience, no les ofrezco una manera de comprender que Cristo quiere hacerlos pasar al campo de la obediencia, I've completely failed them. yo he fracasado para con ellos. Les soy decepcionado. Again, the crucial point is this, Otra vez, el tema crucial es este, is as if I'm dealing with a believer especially. especialmente si estoy tratando con un creyente. I'm not really concerned about how bad the thing is they're doing Yo no estoy preocupado con el nivel de maldad de lo que estén haciendo or how long they've been struggling o with it. cuánto tiempo están luchando con ese problema. If they hate their sin, Si ellos odian su pecado, I'll walk with them as long as I need to yo walk voy a with them. caminar junto a ellos tanto como sea necesario. If they love their sin, Si ellos aman su pecado, I'm going to come out with a hammer. yo voy a salir con el martillo. Not because I'm trying to be a legalist, No porque trato de ser un legalista, is they need to have somebody that'll tell them the truth sino que necesitan que alguien les diga la verdad and to point out their way is not the way. y que les señale que el camino de ellos no es el camino. Is that helpful? ¿Te ayuda? Good. Ok. Hermanos, el pastor Tim tiene una pregunta para hacerles. You have a question. I just want to ask you a couple review questions about history. Quiero hacerles un par de preguntas de repaso sobre la historia personal que vimos. I would like for you, Me gustaría que ustedes, just raise your hand, Armando can acknowledge you. sí, levanten su mano y los reconocemos, Briefly tell me what his 5 biggest hurts. What was the first one, or que any me of them? digan brevemente, cualquiera de ustedes, cuáles fueron las 5 principales heridas de Ignacio. What was a hurt? ¿Cuáles fueron? Que no conocía a su papá, He didn't know his father. lo abandonó su mamá. His mother abandoned him. Luego cuando su abuelita le Then- decía que venía Teresa, que era Then su when mamá, his granny would say that Teresa was coming along, his mother. Okay, stop. Paremos. Okay, thank you. Gracias. Somebody else. What was another ¿Alguien hurt? más? ¿Alguien más? ¿Cuál otra herida? At the year of 10 he got involved in drugs. Yes. Okay, another hurt. ¿Otro dolor? Sí, hermana. When the little skinny guy was killed by the police, Yes. Another. when he abandoned his kid. When he abandoned his kid. Okay, did all of you hear him say those things? Todos ustedes lo oyeron a Ignacio contar estas cosas. Okay. Did any of you hear me use some really odd question or smart question to get that information? ¿Alguno de ustedes vio que yo usé algún artificio o alguna pregunta rara para que él me brindara esa información? No. No. I told you what I was going to ask him, and I asked Yo him. les dije a ustedes los que le iba a preguntar a Ignacio y se lo pregunté. Okay. ¿Está bien? What are some of the things he felt as a result of those hurts? ¿Cuáles fueron algunas cosas que él sintió como resultado de esas heridas? Several of you. Varios de ustedes, digan una cada uno. He repeated his father's story, that he wasn't important. Pain. Mhm. He couldn't trust anybody. Couldn't trust anybody. Impotence. Yes. He was madness. He was mad. Yes. He was useless. Yes. Okay. Now here's what I'd like to point out. Esto es lo que me gustaría señalarles. If you took the 4 circles where we were talking about feeding Si each other ustedes death, toman los 4 círculos que hablamos antes, donde uno se alimenta muerte al otro, if you were to ask him what he feels about himself at his worst, si ustedes tuvieran que preguntarle cómo siente para consigo mismo en su peor momento, some or all of those things would be in his list. algunas o todas de esas cosas estarían en su lista. You see why the history
important? ¿Se dan cuenta por qué la historia personal de una persona es tan importante? When people are emotionally hurting sometimes, they Cuando- can't see what's going on in their head. Cuando las personas están emocionalmente heridas, algunas veces no pueden saber, no pueden comprender lo que pasa por su cabeza. A part of the privilege is this. Parte del privilegio es esto. I know that I'm going to cover the 4 circles with them. Yo sé que voy a cubrir los aspectos de los 4 círculos con esa persona. And it's going to give them insight as to why they're doing what they're Y doing. esa persona va a poder comprender, va a poder tener discernimiento para entender por qué hace lo que hace. And you're going to have this experience if you do this with somebody. Y si ustedes hacen esto con una persona, van a tener esa misma experiencia. They're going to say this. Les van a decir esto. How did you know ¿Y that? cómo sabía usted eso? Well, they told you, Pero ellos se lo dijeron. but they never connected the dots. Pero nunca ellos relacionaron esos 4 puntos como tenemos en un dibujo y una los puntitos y saque la figura. Does ¿Se that make acuerdan? sense to you? ¿Tienen sentido? Okay. Now, I have another question for you. Tengo otra pregunta para ustedes. How did he cope with all those hurts? Name a few. ¿Qué mecanismo de defensa puso en funcionamiento él? Drugs. What else? ¿Qué? Violence. Violencia. What else? ¿Qué más? He took refuge in the gang. Yes. Tomó refugio en la pandilla. He escaped. Yes. He escaped. He kept himself busy. He kept himself busy. All right, I have another question for you about that. Tengo otra pregunta para ustedes acerca de eso. You did a great job of hearing the things he said. Hicieron un buen trabajo escuchando las cosas que él dijo. Did I ask any big questions, magical questions to ¿Le get the hice yo alguna information? pregunta mágica, grande, como para obtener la información? No. No, sí es cierto. Yes. He lived in 2 worlds. Él vivió en 2 mundos. One being completely in control, Uno estando totalmente en control and the other being completely out of control. y otro mundo estaba fuera del control totalmente. Now, nobody else saw that, Ningún otro lo vio, but did he feel it? pero lo sintió él, Absolutely. sí, por supuesto. And a part of that out of control feeling Y aparte de ese sentir de fuera de control, was this fear you're talking about. estaba este dolor del cual hablabas. Okay, now I'm going to stretch you a little bit. Ahora los voy a presionar un poquito más. Just like he said, he didn't say that out loud. Así como hermano Benjamín dice que Ignacio no lo dijo en voz alta, Is there anything else as you were listening ¿hay alguna otra cosa mientras ustedes escuchaban that while he didn't say it was the way he coped, que aunque él no lo dijo que esa era la manera en la cual sobrevivió, in your mind you're wondering if it wasn't one of the ways he coped? en su mente ustedes se preguntan si no había alguna otra manera en que él sobrevivió? After suffering. Después de haber sufrido todo el dolor, el desprecio, buscó también refugio. Quiso hacer lo mismo que su padre, pero finalmente encontró a alguien que le brindó quizás el amor y el cual teme perder. Eso es muy valioso y aunque él no lo dijo, pero eso es una forma también de refugiarse y también de sobrevivir, porque sé que en este momento aún todavía, digamos, busca ese refugio en Dios primero y en su hogar. And so Bien. let's say that I suspected, we're not trying to offend the brother, we're not Vamos a trying to decir que accuse yo him. sospecho, ni estoy tratando de ofenderlo ni acusarlo, So if you were talking with him, de modo que si usted estuviera hablando con él, you would have a legitimate question, usted tendría una pregunta legítima, maybe way on down the road. quizá una pregunta muy allí por el camino ya. Do you think when you met your wife ¿Cree usted que cuando conoció a su esposa, that she became your refuge, que ella se convirtió en su refugio? or did the Lord become your refuge? ¿O el Señor fue su refugio? Well, that's okay, because by this time you've built a relationship with Bueno, him. está bien, usted le puede hacer esa pregunta legítima porque ya estableció una relación con la And you may persona. be right and you may be wrong. Y puede estar en lo cierto o puede estar equivocado. You're not trying to accuse him or beat him No up. está tratando de acusarlo ni presionarlo. And he may look at you and say, Y él quizá lo mire y le diga, here's an amazing thing.
Acá hay algo sorprendente. I recognized I had everything I need in the Lord. Yo reconocí que tenía en el Señor todo lo que necesitaba. And the Lord brought this beautiful woman in my life that I could love. Y el Señor me trajo a la vida esta mujer hermosa a la It was the cual coolest- puedo amar. It was the coolest thing in the Es world. la cosa más linda que me sucedió en la vida, en el mundo. Well, and then you're both going to laugh and saying, well, you lucky dog. Y entonces los dos se van a reír y decir, qué felices, qué suertudos que somos. The Lord really does love El you. Señor realmente lo ama. Okay, any other things that you wondered about that ¿Alguna might have otra- been a way he coped? ¿Alguna otra cosa que se preocuparon ustedes que podría ser una manera en que sobrevivió? Tal vez ya que se dio la oportunidad, ¿verdad? De lo que él dice, yo creo que también es válido pues responderle por el respeto, ¿verdad? Del hermano. Uh-huh. Yo creo que sí tiene en parte el razón, ¿verdad? Tiene en parte el razón porque pues he encontrado, tal vez la palabra en algún momento refugio suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero sí esa seguridad como hombre, ¿verdad? También mi esposa, mi familia, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí creo que él ha acertado bien y por eso quería responderle, ¿verdad? Porque yo creo que es, porque él también, creo que le dio un versículo, un hermano al principio, creo que Costa Rica, que no es, creo que por ahí pasó algo así, que no es bueno que el hombre esté solo también, ¿verdad? Y yo creo que esa es una parte donde es necesario, ¿verdad? Que uno encuentre a la persona adecuada. Y pues gracias por mencionarlo él también, ¿vale, hermano? Well, amen. Bueno, amén. Yes. Hay un momento de su desesperación cuando dice, Dios, si existes, cambia mi vida, y Dios se revela de una manera sobrenatural, y creo ahí haya estabilidad, ¿no? En la parte emocional, y yo creo que ahí empieza su vida nueva. All right, two more. Sí, Here and then here and here. bueno, One, por allá two, y three, después estos dos hermanos. and here. Bueno, otro más. Okay. ¿Sí, hermana Candy? A sus heridas, puede ser el hecho de que haya estudiado para criminalista. No sé si. That's good. Yes. Amen. That's good. It moved him in a very positive place. Lo movilizó para entrar en una posición, en un lugar muy positivo. And then here. Aquí el hermano de Perú. Henry, ¿le pasas a...? Por favor, gracias. Bueno, Huckler de Lima, ahí en Perú. Juckler from Lima. Solamente hay un aspecto que puedo ver, no en caso del hermano exactamente, pero pudimos ver por el testimonio que el hermano de repente fue abandonado por su padre, abandonado por su madre, tenía en el proceso de la niñez temor de que su abuela también lo pudiese dejar. ¿Usted cree que haya ese temor de que también pueda pasar lo mismo con su esposa? Es un punto. Y el segundo, una pregunta quería hacerle, ¿puede una persona haber sido sanada después de esta situación que pasa en la vida diaria? De alguna otra manera, todavía tener esas heridas en el futuro? Exactamente. It's a good question. Es una buena pregunta. First of all, yes, it is Ante possible todo, sí es posible for them to carry some of that reaction into the marriage. que lleve alguna de esas reacciones a su matrimonio. I don't know if he did, but I know I did. No sé si él lo hizo, pero a mí me sucedió. And I'm glad my wife walks with Jesus. Y yo estoy contento de que mi esposa camina con Jesús. But relative to the question, Pero en relación con la pregunta, ¿quieres reformular la pregunta? Que si en la edad madura él puede llegar a sufrir todavía dolores por aquellas heridas pasadas. No necesariamente cualquier persona. Sí, sí. Cualquier persona. Yes. If any person who has been healed can in the future come back, those hurts can come yep, back. that's a good question. All right. I'm going to answer this in detail tomorrow, Voy a responder esto en detalle mañana, but let me give me a brief answer pero now. déjenme darles una respuesta breve hoy. The renewing of the mind that happens by the Holy La Spirit renovación que se produce en la mente por el Espíritu Santo happens over time. sucede en un proceso de tiempo.
And when healing happens, Y cuando la sanidad se produce, I can have complete healing, puedo tener sanidad total, but I won't forget it. pero no voy a olvidar todas las cosas. Now, let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. I have a very treasured friend that Yo tengo un betrayed me amigo deeply. muy especial, muy valorado, que me traicionó de una manera tremenda. It cost me my job. Me costó mi trabajo, It cost my reputation. me costó mi reputación, And I don't know why, y yo no sé por qué, but it wounded me to my core. pero me hirió hasta lo más profundo. Even I was surprised. Aún yo me sorprendí de eso. And as Christ began to heal up that wound, Y cuando Cristo se empezó el proceso de sanar esa herida, I began to talk about it less. yo comencé a hablar menos de eso, And I still talk about it y today. todavía hoy lo puedo mencionar, Except now when I talk about solo it, que hoy cuando lo hablo, I still get sad todavía me entristezco because I remember what happened. porque recuerdo lo que sucedió And I have the loss of the friendship. y tengo la pérdida de esa amistad, But it does not weight me down anymore. pero ya no me deprime, ya no me aplasta. It does not rule my life. No gobierna eso mi vida. So that's the first part of the Así answer. que es la primera parte de la respuesta. Second part of the answer is Segunda this. parte de la respuesta es esto. When a healing happens, Cuando se produce una sanidad o sanación, on occasion the enemy will come back years later algunas veces el enemigo va a venir años después and he'll try to stir up an old emotion y va a connected tratar de with it. remover antiguas emociones And if- relacionadas con ese hecho. And if he catches you off guard Y si nos sorprende con la guardia baja for a short period of time, por un periodo breve de tiempo, it can feel just like it did before. podemos sentirnos exactamente como nos sentimos en la oportunidad inicial. But if it's really been healed by the Lord, Pero si realmente ha sido sanado por el Señor, it won't start ruling your life. eso no va a comenzar a gobernar nuestra vida. You can be sad. Uno puede estar triste, Yeah, there may be some benefit in having a brother pray with you about it. puede ser beneficioso acercarse a un hermano y orar por el tema. Before it may have been walking on you, Antes quizá eso caminaba sobre usted, but now you're walking on it. ahora usted camina sobre You ese may problema. stub your toe on it every once in a Usted while, cada tanto puede darle un puntapié, but you keep walking. pero usted sigue caminando. And we're going to talk a lot more about that Y kind of vamos a healing. hablar más de eso mañana. Let me. We're going to take you guys as questions tomorrow, if that's okay. So, Vamos a tomar las preguntas tuyas, hermano Benjamín, mañana, si está bien. okay. So will you write your questions down and don't forget them? Así que quisieras Is that okay? preparar tus preguntas y no olvidarlas. Okay. Write your questions down. Escríbelas. And I'm going to make a preference because it's his wife. Sister, did you have something Y you yo voy need a to hacer say? una preferencia porque es la esposa. Hermana, ¿tenías algo que decir, Sandra? Yes. Okay. Let her Sandra, speak. a ver, Let her speak. dejamos hablar a Sandra. Go ahead. Hola, soy Sandra de Guatemala, I'm Sandra. esposa de Ignacio. Ignacio's wife. Y yo tengo es como algo que yo creo de parte de Dios, que Él no permite que nosotros como humanos borremos totalmente las heridas del pasado, porque también creo que eso nos hace en un sentido especiales, porque el no olvidar nuestro pasado, de dónde venimos, nos hace ser más agradecidos a donde Él nos ha llevado y con lo que Él nos ha dado y a donde estamos ahora. I agree 100%. Estoy 100% de acuerdo. There's a teaching out there that says this. Hay una enseñanza por allí que dice esto, And this is why I appreciate what you y said. por eso valoro lo que has dicho. They say that Christ is the great physician Dice que Cristo es el gran médico and he heals completely. y que Él sana completamente. Well, from a scriptural sense, he does heal Bien, desde completely. el sentido de las Escrituras, Él lo hace, Él sana completamente. And I'm not disagreeing with you. Y no estoy en desacuerdo contigo. The scriptures teach that Christ gives me all I need Las Escrituras me dicen que Cristo me da todo lo que necesito every day of my life. cada día de mi vida. But he doesn't say he wipes our memory. Pero no quiere decir que Él borre nuestra memoria. Because you know what? I've learned things from the stupid and sinful things I've done. Porque, saben, yo he aprendido cosas de las cosas estúpidas y desubicadas que he hecho. I don't want to learn that lesson again. Y yo ya no quiero aprender más esa lección.
Right? ¿Está bien? I'm not saying I'm living in Yo perfection, no digo que viva en perfección, but I've learned things from my own disobedience pero yo he aprendido cosas a causa de mi propia desobediencia and then His work and restoration in y my de life. su obra y restauración en mi vida. And if He wiped my Y memory, si Él me borrara la memoria, one, I'd be ungrateful yo sería desagradecido because I wouldn't remember what He did. porque no me acordaría lo que Él hizo. And two, Y dos, I'd be full of pride yo estaría lleno de orgullo because I'd think, look how healed I am. porque diría, miren qué sano que estoy. I'm so healthy compared to everybody else. Estoy tan sano y mejor que cualquier otro. And I'd start to believe that I got myself there. Y yo comenzaría a pensar que yo logré eso. Right? ¿Está bien? Now, wait, last thing. A ver, lo último. Sometimes the Lord leaves things in for a long time. Algunas veces el Señor deja cosas residentes en nosotros por mucho tiempo. I mean, did you hear how long it took for the Lord to get that brother? ¿Se acuerdan ustedes cuánto tiempo le tomó que el Señor alcanzara a este hermano? Couldn't He have come to him at 16 and got him? No podría haber llegado el Señor a él a los 16 años para evitarle todo eso otro. The answer is yes. La respuesta es sí, But God knowing him pero Dios conociéndolo a él and God loving him y amándolo Dios a él and loving every person he'll come in contact y with, amando a toda persona con quien él se iba a relacionar, knew exactly what he was doing in this sabía guy's life. exactamente lo que estaba haciendo en la vida de este hombre. Now, here's one for you. Y aquí les dejo algo. You realize if God had gotten a hold of this guy at 16, ¿Se dan cuenta ustedes que si Dios hubiese alcanzado a Ignacio a los 16, the two of them probably wouldn't be together today? Ignacio y Sandra hoy seguramente no estarían juntos? Honestly, I'm glad you're bullheaded. Honestamente, me alegro de que haya sido tan cabeza dura. God's really used that. Dios usó eso. Okay, I'm going to cut you loose, Muy I bien. promise you. Aquí, cortamos, terminamos. But I have one phrase. Pero tengo una frase. There's a difference between counseling Hay una diferencia entre aconsejamiento or discipleship that's not Christ-centered o discipulado que no es cristocéntrico and counseling and discipleship that is. y en contraste con aconsejamiento y discipulado que es cristocéntrico. Any good counselor can tell you why you do what you do, Todo buen consejero le puede decir por qué hace lo que hace, but only Christ can heal emotions. pero solamente Cristo puede sanar emociones. I mean, really, I'm not preaching. That's just Y reality. no estoy predicando, estoy hablando la realidad. I have been trained to help people manage their hurts. Yo he sido enseñado para ayudar a las personas a manejar sus heridas. So what? ¿Y qué? I mean, that's okay for a while, Está bien por un tiempo, but I don't want to be managing my hurts for the rest of my pero yo no life. quiero estar manejando y resolviendo mis heridas para el resto de mi vida. I want to have a sense that while the memory of them still present, Yo quiero tener un sentido que aunque la memoria de esas cosas and está maybe, presente and maybe some of them are still temptation y for me, algunas todavía se constituyen en tentaciones para mí, that because of the work of Christ in me, que a causa de la obra de Cristo en mí, they don't rule me anymore. esas ya no me gobiernan más a mí. Right? ¿Estamos? So what we're teaching you to do Así que lo que les estamos enseñando a hacer is honestly how to take people to es Christ, honestamente cómo llevar a las personas a Cristo, to look for a solution in Him. para buscar una solución en Él. And tomorrow I'm going to show you how He actually heals up Y two ma- messed up people in a Y marriage. mañana les voy a mostrar concretamente cómo Él arregla a dos personas que han embarrado completamente su matrimonio. I say this with love. Lo digo esto con amor. Go away. Váyanse.